Bien, entonces permítanme aquí a ver, ir por el enunciado del problema que vamos a atacar como primer ejercicio de este día. Ok, a ver, tenemos este, este ejercicio o este ejemplo. A ver, eh, en el semestre pasado se hizo digamos, recuerdo, se les dejó varias actividades para reproducir la gráfica de la velocidad y de la aceleración a partir de una gráfica de la posición. ¿Ok? Entonces, todo el secreto por llamarlo de algún modo, de esta construcción, descansa en el hecho de recordar que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la aceleración es, a su vez, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y también hay que recordar, o hay que tener presente, que la derivada, geométricamente hablando, nos dice pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función evaluada en un punto dado, ¿no? Entonces, recordando esas ideas simples, uno puede, repito, reproducir de manera al menos cualitativa cómo es el comportamiento de la velocidad y de la aceleración a partir de una gráfica como la que está aquí mostrada. Vean que es de la posición en términos del tiempo. Entonces, bueno, aquí dice describa con palabras el movimiento graficado aquí en términos de velocidad y aceleración. Bueno, nosotros vamos a ir un poquito más allá, no solamente a decirlo con palabras, sino vamos a intentar bosquejar la gráfica de estas dos cantidades, velocidad y aceleración. Ok, entonces déjenme ver aquí eh, cómo le podemos hacer. A ver, vamos a apoyarnos de un fondo, que yo creo que este fondo queda bien. Perdón, aquí, así. Vale, entonces a ver, vamos a mover esto para que nos apoyemos de una mejor manera. Creo que la escala coincide justamente con la de la gráfica. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo aquí al costado para tener la información ahí disponible. Entonces, permítanme, voy a trazar cada dos cuadros, representan 10 segundos. Entonces, bueno, en principio tenemos aquí y hacia arriba va a ser la velocidad. Entonces aquí tenemos la velocidad y acá vamos a tener el tiempo. Cada dos rayitas son 10 segundos. Ajá. Ok, y algo similar vamos a hacer por acá. Ok, entonces bueno, vamos a hacer esta construcción. Entonces aquí tenemos la gráfica de la aceleración. Muy bien, entonces a ver, voy a quitar esto. Y a ver, entonces lo que les comento, vamos a, basándonos tan solo en esta idea de qué es la velocidad y la aceleración vistos como derivadas, vamos a intentar bosquejar las gráficas de estas cantidades, velocidad y aceleración. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué pueden decirme acerca del movimiento para este objeto? ¿Ok? Del t igual a 0 hasta t igual a 15 segundos aproximadamente. A ver, hasta este punto. ¿Cómo observan ustedes el comportamiento aquí que podríamos tener? Que avanzó en dirección positiva. Avanzó en dirección positiva, muy bien, ajá. ¿Qué más, por ejemplo, qué más podemos decir sobre la velocidad? Mm,
¿Podríamos decir algo respecto a la velocidad Pues que tuvo una velocidad. pero cómo es esa velocidad? O sea, de la gráfica, ¿cómo podríamos decir que es? Sería positiva y constante Positiva y constante. Ok, positiva, ¿cómo lo sabemos? por el eje. Ok, otra forma más exacta tal vez Porque se aleja del origen, podría ser así. mm, ok, ¿recuerdan? A ver, gráficamente cómo, por ejemplo, la velocidad promedio, cuando la contrastamos con la gráfica, ¿qué era? La pendiente, ¿no? Exacto, la pendiente, muy bien. Es justamente eso, o sea, hay que irnos con el lenguaje de las pendientes. Entonces, ¿cómo sabemos que la velocidad en este intervalo de tiempo fue positiva? Pues dibujamos las pendientes. Entonces, a ver, si dibujamos las pendientes de las rectas aquí, ¿qué signo de la pendiente tienen? Todas son positivas. Entonces, en efecto, sí podemos decir que las pendientes, que la velocidad es positiva. ¿Y cómo podemos decir que es constante? ¿Cómo podemos asegurar que es constante? A ver, lo dibujo así. Porque no cambia, ¿no? Hasta como por el 21. Ah, ok, la pendiente 22. de la pendiente de la recta, exacto. Si hacemos un zoom aquí, ok, esta línea recta tiene una pendiente positiva y se mantiene constante hasta justamente llegar como por el valor de 20 o 21. Ahí vemos que ya la gráfica en azul cambia, ¿no? El valor de la pendiente. Entonces, en la gráfica de la velocidad, ¿cómo podremos dibujar este comportamiento hasta el valor de 20? ¿Cómo representamos esta información que me acaban de decir en la gráfica de la velocidad? A ver, entonces nuevamente, hasta antes de 20 segundos, ¿cómo era la velocidad? Constante. Constante y ¿de qué signo? Positivo. Y positiva, muy bien. Entonces, en la gráfica de la velocidad, ¿cómo representamos esos dos hechos? Con una línea recta. Una línea recta, exacto, ajá. Con una línea recta, ¿en qué orientada cómo? Por ejemplo, Arriba. esto es una línea recta. O acá también es una línea recta. Pero ¿cómo representamos la idea de velocidad constante? Horizontal. Horizontal, correcto. Entonces, nos vamos a quedar en el eje de las B's positivas, ¿ok? Y dibujaremos una línea recta horizontal. Aquí, como es cualitativo, no vamos a, bueno, de hecho, a ver, podemos incluso dar hasta el valor de la pendiente, ¿no? Si lo queremos con exactitud. ¿Cuál es el valor de esa pendiente aproximadamente? Es como de, ¿qué serán? Como 6 entre 20, ¿no? Aproximadamente. El valor de esta pendiente, de la línea roja, perdón. La pendiente de la línea roja es como de aproximadamente 6 entre 20. Sí. Vale, Punto aproximadamente. 3 metros sobre Punto, segundos. punto 3. Ok, entonces vamos a ver si le damos una escala aquí. Punto 3, punto 3. Entonces, ¿qué nos convendrá? Que esta línea valga punto 5 y esta valga 1, 1 metro por segundo. Entonces, punto 3 significa que vamos a dibujar una línea horizontal así. ¿Sí, todos de acuerdo con esta parte? Sí. La pendiente entonces
que tenemos aquí en rojo, la representamos justamente aquí. Hasta 20 segundos, la velocidad era constante y positiva. Bueno, ¿qué pasa a partir de 20 segundos, según la gráfica que tenemos? A ver, ¿qué podemos decir sobre de 20 hasta, no sé, como 26 aproximadamente? ¿Cómo son las pendientes? Si las dibujamos, ¿qué tendríamos aquí? ¿Aumentó? Van aumentando las pendientes, ajá. ¿Y qué signo tienen? Positivo, bueno, Posi- hasta como por el 31, ¿no? No, como por el 38, 38, ok, a 40, ver. ¿no? Que va bajando. Ah, vale, vale. Entonces, a ver, hasta aquí van positivas Van y van subiendo. creciendo. Ajá. Entonces, aquí hay algo que, si ustedes recuerdan tal vez de cálculo, a esos llamados puntos de inflexión, ¿ok? O cambios en la concavidad de la función. Vean qué pasa con las pendientes. Nos vamos a quedar hasta este punto. Entonces, a ver, en términos de los tiempos que aquí aparecen, ¿qué pueden decir sobre las pendientes de las rectas? Por ejemplo, ¿qué pasó con la velocidad entre 20 hasta aproximadamente 30? Iba aumentando. Iban aumentando y todas positivas. Entonces aquí, en nuestra gráfica, ¿cómo podemos representar esto? ¿Qué podremos decir en la gráfica? ¿Cómo representamos ahora este incremento en las pendientes aquí? Pues con una línea inclinada Con la línea inclinada, ajá. ¿Inclinada hacia dónde? hacia arriba. Ok, entonces es una recta con pendiente creciente, ¿no? O sea, así, eh, algo así. algo así. Sí, porque cualitativamente, pues podemos decir, podemos inclinarla tanto como querramos, pero al menos, o sea, intentando rescatar la información que está apareciendo en perdón, en este intervalo de tiempo, perdón, aquí, veamos que las pendientes van creciendo. Ok, y ahora a partir de 30 hasta llegar aproximadamente a 37, 38 aproximadamente, ¿qué es lo que podemos ver con las pendientes de estas rectas? Que ahora son negativas. ¿Son negativas? ¿Sí serán negativas? A ver. Ah, no. Sí. Ah, no, ahí sigue aumentando. A ver, de 30 a esta, hasta 37.5, ¿no? A ver, ¿qué Ah, pasa pues con eso? ahí es cero, ¿no? La pendiente. ¿En qué valor? ¿En qué tiempo? Como por el 40, 38 o casi 40. Ok, vale. Se hace cero. Muy bien. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿y antes qué pasó con las pendientes? ¿Cómo se fueron comportando? Se fueron haciendo más chicas. Exacto. ¿Y con qué signo? Todas ellas, ¿qué signo tienen? mm, O sea, sus pendientes, ¿qué signo tienen? Positivo. Positivas, exacto. Entonces son pendientes, todas positivas, pero van decreciendo. Entonces aquí en nuestra gráfica, ¿cómo representamos eso?
Ahora, ¿cómo dibujamos la gráfica? Con una línea menos inclinada o, Menos, o negativa. digamos, si decimos que las pendientes fueron disminuyendo, significa que de estos valores nos fuimos acercando al cero. A ver, Ah, le voy a dibujar y así sería, ¿no? sí, O sea, vean que los valores fueron disminuyendo, pero siguen siendo positivos. O sea, estamos del lado de la B positiva aquí, en este eje. De tal manera que justo como en 38, la velocidad se hace cero, porque la pendiente es totalmente, perdón, la recta es totalmente horizontal, no tiene pendiente. Y aquí está, ¿no? Este punto. Aquí estamos justamente, o sea, este punto que dibujé en rojo viene a representar este comportamiento en esta gráfica en azul. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos reproduciendo bien? ¿O hay alguien que sí. tenga alguna pregunta con esto? Bueno, si no hay preguntas, a ver, sigamos analizando. ¿Qué pasa en los siguientes tiempos? ¿Qué pasará con las pendientes de las rectas que comencemos a dibujar ahora Ahora acá? sí ya son negativas, Son negativas, ajá. O sea, tienen signo negativo, muy bien. ¿Y qué pasa con su valor? disminuye. Mm, mm, mm. A a ver, vamos a pensarlo de esta manera. O sea, el, el signo de las pendientes, todos de acuerdo que son negativas, ¿no? Ah, no, aumenta, pero siendo Ah, negativo. exacto. O sea, a las pendientes comienzan a ser cada vez más negativas. Exactamente. Hasta el valor de 45, ¿no? A partir de 45, ¿qué pasa con las pendientes? Ya vuelven a ser más chicas. Ajá, entonces, digamos que en 45 observamos un nuevo punto de inflexión. Entonces, en la gráfica que tenemos aquí, ¿cómo representamos estos hechos? A ver, ya estamos en cero, aquí en esta flecha. Estamos parados, entonces, en la gráfica velocidad de aquí. Entonces, nuestro gráfico continuaría Hacia abajo. hacia abajo, pasamos los 40, llegamos hasta 45 aproximadamente. Aquí lo voy a hacer, voy a exagerar. Ajá, entonces aquí estamos en 45. Este punto es justamente 45. Vale, bueno. Supongamos que lo tocamos, ¿no? Y a partir de 45 segundos, ¿qué sucede posteriormente con las pendientes? Siguen siendo negativas, pero como que vamos perdiendo, como que se van en valor absoluto comienzan a tener un menor valor. E incluso parece que van tendiendo a cero. Entonces, en nuestro gráfico, déjenme aquí, creo que lo voy a hacer con mejor exactitud, utilizando nuestra. Ahí está. Ah, perdón. A ver. Ok, entonces, a ver, continúo aquí el gráfico. Listo. Llegamos hasta 45. Aquí está, 45. Y a partir de ese punto, las pendientes comienzan a irse al valor cero. Sí. Y así termina. Bueno, aquí voy a exagerar, voy a decir que sí tocamos el cero, aunque por la gráfica pareciera que va al cero, lo terminaré así. Así. Entonces aquí tenemos, así sería a grandes rasgos, el comportamiento de nuestra velocidad. Y todo lo que hicimos fue fijarnos en el signo y en el comportamiento de las pendientes. Y no tuvimos que hacer nada más. Entonces aquí son signos negativos. Preguntas aquí, muchachos, con esta parte entonces.
de cómo obtuvimos la gráfica de la velocidad, a grandes rasgos, o sea, no con exactitud, pero de manera cualitativa. Entonces, aquí todo claro con esa parte. Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, lo comento porque ya su siguiente tarea, la tarea número 4, pues va a versar en algo de esto. Entonces, algo de esto puede que se encuentre en la tarea. Bueno, ya tenemos la velocidad. ¿Cómo construimos ahora la aceleración? La gráfica de la aceleración, a grandes rasgos también. Pues también es la pendiente, ¿no? La aceleración. Exacto, la pendiente de la gráfica de la velocidad, ¿no? Ah, bueno, ajá. Exacto. Entonces, a ver, vamos a hacerlo con un color distinto. Y a ver, por ejemplo, de 0 a 20, vamos a fijarnos solo en la velocidad. De 0 a 20, ¿qué podemos decir con la aceleración? Que fue constante. Sí, ¿no? ¿Quién fue constante? La aceleración. Ok, ¿y qué valor tenía? Positivo. Mm, ¿O no? a ver, a ver, vamos a ver. La aceleración es la pendiente de la recta tangente de la gráfica. Aquí, las rectas tangentes en esta gráfica en amarillo, ¿qué valor tienen las pendientes de las rectas? Ah, como punto 3, ¿no? Algo así había dicho. No, las pendientes. Ah, Las pendientes. Entonces ahí la aceleración sería cero, ¿no? De 0 a 20. De entre 0 y 20 segundos, ajá, la aceleración es cero. Vean, las líneas tangentes tienen pendiente cero, están totalmente acostadas. Entonces, en esta gráfica, lo que vamos a dibujar es una línea que, que está en cero. Aquí está, así, porque no hay aceleración. La aceleración es cero porque la velocidad se mantuvo constante. Tienen pendiente cero. No sé si esto queda claro para todos. Sí, sí. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, entonces fijémonos, de 20 a 30, ¿qué pasa con la aceleración? Si dibujamos las rectas tangentes a ese trozo de la gráfica en amarillo, Aumentó. ¿cómo son sus pendientes? Ajá, aumentó, sí. ¿Qué Positivo. signo tienen? Positivo. Positivo. ¿Y es cambiante o constante? Constante. Constante. Entonces tenemos que dibujar una línea en la aceleración positiva. ¿De qué forma? Para indicar que es aceleración constante. Horizontal. Horizontal, exactamente. Exactamente. Entonces, la siguiente línea de 20 a 30 segundos, aquí no me importa, bueno, no interesa porque no tenemos esa información dónde hacemos el corte, pero podemos hacerlo, al menos cualitativamente aquí. Entonces, esta línea que acabo de dibujar, perdón, aquí, esta línea, está representando este comportamiento. Entonces, aquí el 1, bueno, el 1 como número aquí, como etiqueta, mejor dicho, es esta. ¿Vamos bien? Sí, Sí. sí, vamos sí, esto es congruente con todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahora de 30 hasta 45? O sea, este comportamiento, de hecho, mejor lo dibujo del otro lado, este comportamiento que voy a etiquetar como 2, ¿cómo lo representamos en la gráfica de al lado?
Voy con una línea horizontal. Ok, línea horizontal, porque la pendiente de todas las rectas tangentes en esa sección son constantes. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y dónde lo dibujamos? En el eje negativo Eje de negativo. ¿Por qué? la aceleración. ¿Por qué será en el eje negativo? Pues porque Porque lleva su pendiente es negativa. Exactamente, porque todas las líneas que dibujemos ahí van a tener pendiente negativa. Entonces, eso nos habla de aceleración negativa. Muy bien, entonces hasta 45, así. Listo. Y final, entonces esta línea aquí verde horizontal está representando lo que estoy etiquetando como 2, ¿no? El comportamiento 2. Muy bien. Y finalmente, la, ¿cómo se llama? En el rango de 45 a 50 aproximadamente, ¿qué podemos dibujar? A esta sección, que voy a llamar 3. pues otra línea horizontal. Ok, horizontal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Falta otro dato. Arriba. Positiva, exacto. Las pendientes aquí que dibujamos van a tener pendiente positiva. Ok, entonces, a ojo de buen cubero, no sé ustedes, yo veo que esta línea, la 3, está un poco más inclinada que la 1. O sea, tiene mayor valor de pendiente que la 1. Entonces, eso, si lo queremos representar en nuestra gráfica, sería de 45 a 50 un valor positivo, pero un poco más grande que el de 1. Ok, entonces entonces la gráfica, la última parte sería esta sección, ¿no? Ahí está. Entonces su comportamiento es así. Y ahí está. De manera muy, muy cualitativa, obtuvimos el comportamiento de la velocidad y de la aceleración. Comentarios, muchachos, preguntas de entonces de esta parte. De la construcción o del análisis, mejor dicho, de las gráficas para obtener las siguientes. No, profe. Ok, vale, entonces algo, bueno, ya ustedes lo verán en la tarea, pero algo de esto también se les pide realizar, ¿no? Que ustedes, bueno, puedan apoyarse de esa misma construcción para analizar el comportamiento de un, de un objeto, ¿ok? Tan solo fijándonos en la gráfica de la función. Claro, y repito una vez más, no lo vamos a obtener tal cual de manera exacta con los datos numéricos. Todo eso es un borrador o un bosquejo del comportamiento. ¿Ok? Entonces no se preocupen por dar como fue aquí, como un valor exacto. Todo es, digamos, algo aproximado. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a ver ahora sí un problema que ya lleva números. Ok, entonces déjenme ver dónde está. Ah, es este. Ok, vamos a resolver ahora este ejercicio ya con números, ¿no? Bueno, veamos lo que nos dicen aquí. Tenemos un tren de 75 metros de largo que nos dice que acelera uniformemente. ¿Ok? Entonces tiene aceleración constante. Se mueve con aceleración constante. ¿Ok? Desde el reposo. Si el frente del tren
pasa con una rapidez de 23 metros por segundo junto a un trabajador ferroviario situado a 180 metros del punto donde empezó el frente del tren, ¿cuál será la rapidez del último vagón al pasar junto al trabajador? ¿Ok? Entonces, a ver, antes de comenzar a hacer algún cálculo, antes de comenzar ahí a tirar ecuaciones, primero, ¿queda claro el contexto o qué nos está platicando aquí el problema? A ver, un tren que tiene 75 metros de largo, este, acelera uniformemente, ¿ok? No quiere decir que su aceleración sea cero, no. Quiere decir que conforme va pasando el tiempo, la velocidad se va incrementando, ¿ok? De una forma gradual, en el tiempo, ¿no? No hay, esto quiere decir, por ejemplo, vean, déjenme ver aquí dónde fue. Vean, aquí tuvimos una aceleración constante en la sección 1. Eso quiso decir, o quiere decir, mejor dicho, que la velocidad, vean, aumentó de forma lineal en el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo cuando acelera, bueno, nos dice que acelera uniformemente. No que la aceleración fuese cero, no, sino que la velocidad aumentó en forma lineal en el tiempo y por lo tanto tenemos una aceleración ahí eh, horizontal en una gráfica. ¿Vale? Entonces, eso es algo importante que hay que nosotros entender. Bueno, este tren de 75 metros de largo acelera desde el reposo, nos dicen. ¿Ok? Si el frente del tren pasa con una rapidez de 23 metros por segundo junto a un trabajador ferroviario situado a 180 metros del punto donde empezó el frente del tren, ¿cuál será la rapidez del último vagón al pasar junto al trabajador? A ver, entonces, antes, repito, de comenzar a hacer ecuaciones, debemos de primero entender bien el problema. A ver, ¿qué están ustedes tal vez pensando o qué han entendido? Pues que debemos de calcular la velocidad que del último vagón, Ajá. que sería la velocidad del tren ya cuando pasó al trabajador. Ok. Ok, entonces, a ver, aquí hay que hablar de dos cosas, ¿no? O sea, la primera es el frente del tren y el último vagón. Porque nos están dando información aquí, mm, digamos, nos están dando información del primer vagón y nos preguntan acerca del último vagón. Ok, entonces nos estás diciendo que hay que determinar, perdón, ¿cuál era? Sería la velocidad del tren ya cuando pasó al trabajador para saber así qué velocidad llevaba el último vagón. Ok, y, ajá, ujú. Y entonces, ¿qué datos crees que necesitas tener? ¿O qué ecuación, por ejemplo, crees que necesitas, sería un candidato para emplear? Pues tenemos la aceleración, la distancia que recorrería el último vagón, que son los 75 metros, que es el largo del tren. Ajá, La velocidad inicial la tomaríamos como 23 metros sobre segundo. ajá. Y que ya. No. Ujú. Ok, es que, a ver, estaremos tomando 23 metros sobre segundo como velocidad inicial ¿para quién? ¿Para el último vagón? Para todo el tren. Ujú, ujú. Es que ahí está la situación.
Vean, esos 23 metros por segundo son la velocidad o la rapidez solo del frente del tren. De hecho, el mismo problema lo dice. El frente del tren pasa con ese valor de velocidad junto al trabajador ferroviario. Es decir, esa es la velocidad del frente del tren. Entonces tendremos que calcular la del último vagón. Y exacto, lo que nos preguntan es el último vagón. Ok, entonces, a ver, aquí hay mucha información que hay que ir como que desmenuzando y entendiendo bien. A ver, vamos a hacer un dibujo de la situación. O sea, vamos a ver qué está sucediendo. Voy a dibujar entonces aquí. Lo que voy a dibujar es como, no sé, véanlo como la vista aérea o una vista lateral. Entonces, a ver, yo creo que podemos considerar tres situaciones. A ver, esa es la situación 1, la situación 2 y la situación 3. La situación 2 y 3 van a coincidir justamente con lo que nos está planteando aquí la figura. ¿Ok? A ver, vean. Voy a considerar entonces aquí estos X que van a ser importantes. A ver. Mm, ¿Dónde se convendría poner nuestro origen de coordenadas? En el frente del tren. En el frente del tren, ok, cuando se encontraba en reposo, ¿no? Porque vean que dice que el tren parte desde el reposo. Estaba, digamos que en la, ¿cómo se llama? En la estación. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, se me ocurre, bueno, no sé si los que conozcan Ciudad de México, por ejemplo, si han ido a Buenavista, sabrán que ahí era una estación de trenes, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces vamos a decir que aquí está la estación de trenes Buenavista. Entonces, aquí está estacionado nuestro tren. Ahí está, nuestro tren. Entonces, a ver, déjenme aquí. Ahí está, nuestro tren. Entonces, en esta posición, el frente del tren está en la posición 0. El trabajador ferroviario dice que se encuentra 180 metros adelante del punto donde empezó el frente del tren. Entonces el agente ferroviario, digamos que anda aquí, ¿vale? Lo voy a dibujar así muy simple, ¿vale? Entonces la posición de esta persona, ¿cuál es? 180 metros, ¿de acuerdo? Esa es la posición, repito, posición de la persona. Ahí está. Ahora, de lo que nos habla el problema aquí en la figura, ¿qué es, muchachos? Que después de algún tiempo, vean qué sucedió con nuestro tren. Ya está aquí. Más aquí está el último vagón, así. A ver, si van siguiendo entonces lo que sucede a continuación. A ver, entonces aquí está la cola del tren. Aquí. Después de algún cierto tiempo, entre la escena que está arriba y la escena que está abajo, en la cabeza o el frente del tren está pasando justamente donde está la persona esta, el trabajador ferroviario. Y cuando eso sucede, el frente del tren lleva una cierta velocidad, que es la de 23 metros por segundo. Una velocidad que vamos a llamar simplemente v, la de la cabeza del tren.
Ajá. Y el último vagón, como ven, pues ni siquiera todavía evidentemente llega a donde está el trabajador ferroviario. Y lo que nos preguntan después es, ¿cuál es la velocidad que llevará el último vagón cuando pase justamente en donde está el trabajador ferroviario? A ver, ustedes díganme si van siguiendo entonces la secuencia de eventos que están tomando lugar. A esta, la velocidad del último vagón la voy a llamar U, ¿ok? Para distinguirla de la de arriba. ¿Ok? Entonces, a ver, la pregunta aquí es, ¿a quién hay que analizar? O sea, al final del día, ¿a quién hay que analizar? La velocidad del último vagón. La velocidad del último vagón. Ok. Entonces, si nos vamos hacia atrás, chequemos. ¿Cuál es la velocidad inicial del último vagón? Cero. ¿Cuál, perdón? Cero. Cero, exacto. La velocidad inicial del último vagón, que voy a llamar U0, es cero, porque se encontraba en reposo en la estación Buenavista. ¿Cuál es la posición del último vagón? La posición inicial del último vagón. Menos 75 metros. Exactamente. Menos 75 metros. A ver, ¿a alguien no le queda clara esta respuesta? Vean, aquí está en la figura que tenemos aquí. A ver, hay que centrarnos en abordar el último vagón. Entonces, el último vagón inicialmente estaba también en reposo. ¿Ok? La cabeza del tren estaba, como bien lo mencionaron ustedes, lo vamos a tomar en el cero. Muy bien. Si eso es así, entonces el último vagón está a una distancia, a una posición de menos 75 metros, porque está a la izquierda de nuestro origen. Bueno, comienza a avanzar y llegamos a esta última secuencia. Entonces, la posición del final del último vagón, ¿cuál es? 180 metros. 180 metros, exactamente. Su posición final son positivo 180 metros. Bueno, entonces, para determinar la velocidad, lo voy a escribir aquí. Para determinar la velocidad U del último vagón, ¿okay? Cuando cuando está pasando justo enfrente del trabajador, ¿ok? Mm, utilizaremos, ¿qué expresión ahora sí podemos utilizar? ¿O qué ecuación podríamos sernos útil? De las que mencionamos la clase pasada. De esa colección de dos ecuaciones que con ellas podemos construir otras tres, ¿cuál de todas ellas podrían sernos útiles? No tengo anotadas todas las situaciones. Uh -huh. Ok, vale. Mm,
A ver, vamos a fijarnos, ¿qué cantidad en este momento, así viendo el problema, no tenemos? El tiempo. El tiempo, ¿ok? Entonces, hay una ecuación en la cual el tiempo no aparece también. Es decir, que no es necesario conocerlo. ¿Vale? Entonces, utilizamos lo siguiente. ¿Ok? Entonces, no vamos a hacer la derivación tal cual, simplemente vamos a recordar, ¿no? Que nosotros Es tenemos... la de velocidad cuadrada igual a velocidad Ajá, o velocidad ajá, cuadrada inicial, ¿sí? más 2a, Exacto. paréntesis, Ujú. x menos x inicial. Exactamente, esa. Esa es la que no tiene el tiempo, como justamente no está apareciéndonos en el problema. Ahí está. Esa es la ecuación, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Porque a ver, la siguiente expresión. A ver, vean. Estamos queriendo calcular la velocidad del último vagón. Es decir, aquí la voy a reemplazar por la U. ¿Vale? Si ustedes aquí me lo permiten. Y no causo yo confusión. Esta que aparece aquí y esta otra las voy a cambiar por la U para ser congruente con la notación que he estado utilizando en la figura. ¿Vale? Entonces, U0 es la velocidad inicial de nuestro vagón, que como estaba en reposo, pues tiene el valor de 0 metros por segundo. Muy bien. La X, ¿cuánto vale para el vagón? Para el último vagón. 180. 180, correcto. Es la posición final a la cual llega según lo que nos interesa determinar. ¿Y su posición inicial? Menos 75. Menos 75 metros, correcto. ¿Qué es lo único que no conocemos aquí? La A, Exacto, la aceleración. Exacto, no la conocemos. Pues aquí lo podemos ir. Sin embargo, no conocemos la aceleración con la que avanza el último vagón. ¿Vale? Entonces, ya sabemos qué ecuación vamos a utilizar, pero nos hace falta un dato. No conocemos la aceleración. ¿Cómo la podemos determinar? A ver, algo nos están dando de información extra, ¿no? O sea, hay que saberla utilizar ahora. Ya sabemos que nos falta un dato, la aceleración. Entonces, hay que buscar la forma de determinarla. ¿Cómo podemos utilizar la información que tenemos para conocer la aceleración que nos hace falta? A ver, ¿cómo creen que esos 23 metros por segundo que nos da el problema se podrían relacionar con esto que nos está haciendo falta en la ecuación que queremos utilizar?
Con los 23 metros, Ajá, o sea, esos 23 metros, ¿cómo los utilizamos? O sea, ¿qué podríamos intentar hacer con ellos y cómo? Despejando a Despejando a A, ajá, ¿de qué ecuación? mm, O sea, a ver, aquí hay que entender algo. A ver, mm, la aceleración que estamos nosotros aquí necesitando, ajá, la A, que aquí nos está haciendo falta, ¿será la misma aceleración que podríamos de alguna manera relacionar con lo que está pasando con el frente del tren? pues despejarla de la ecuación que ya tenemos, ¿no? De esta, Sí, pero para el frente del tren. Porque así como está escrita así, con las variables así, es para el último vagón. Ponemos los datos para el frente del tren Ajá, y ya despejamos a... ok. Bueno, si es analizándolo así, me parece perfecto. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que la aceleración que calculemos para el frente del tren es la misma que nosotros podemos sustituir en esta ecuación? Porque dice que es constante. Mm, mm, ok, pero podría ser, o sea, yo entiendo que para el frente del tren podemos obtener una aceleración. De hecho, el objeto sí está acelerando, ¿no? Porque pasó del reposo a una velocidad de 23 metros por segundo. Eso significa que aceleró, ¿no? O sea, que el conductor del tren, este, ahí hizo maniobras para lograr esa velocidad. Entonces, podemos decir que el frente del tren lleva una aceleración constante. Lo que yo quiero, o sea, mi pregunta es, esa aceleración que calculemos, lo que nos salga, el valor que sea, ¿cómo podemos garantizar que sea la misma? ¿O cómo sabemos que la podemos sustituir aquí? Porque aplicaría para todo el tren. Exactamente, exacto. Así de sencilla es la respuesta. Si en la cabeza, o sea, todo esto es una estructura, ¿no? O sea, si bien las aceleraciones, la velocidad, vean, la velocidad es distinta, este, cuando el objeto ya avanza, o sea, la cabeza del tren no necesariamente tiene que ser la misma con la del último, la aceleración sí es la misma porque están unidos. Cada uno de los vagones están unidos uno al otro. Y por esa razón, la aceleración que obtengamos para la cabeza del tren es la misma que podemos utilizar para la aceleración en la parte trasera. Por esa razón. ¿Qué pasaría si las aceleraciones fuesen distintas? ¿Qué creen, qué sospechan ustedes que sucedería si la aceleración del frente del tren fuese distinta a la del último vagón? Serían diferentes velocidades. Ajá, ¿y qué más? O sea, y y el eso, vagón frenó. Bueno, el tren se frenó, ¿no? Porque bueno, ujú. ¿Qué implicaciones tendría entonces? O sea, que las velocidades perdón, que la aceleración fuese distinta en los de este tren. Una pues, que a mí se me ocurre es que que la parte trasera se quede, bueno, que el tren, o sea, se desenganche, ¿no? Los vagones, que no avancen todos en la misma dirección, sino que la parte trasera se quede quieta, el primer, el primer vagón avance por su cuenta, o sea, un total ahí desastre, ¿ok? Pero no sucede así, puesto que la aceleración es la misma, ¿vale? Entonces,
Sin embargo, no conocemos la aceleración con la que avanza el último vagón. Hasta ahí nos quedamos con la idea. Bueno, pero por otro lado, notemos que el frente del tren, parte del reposo hasta alcanzar la velocidad v, que vale 23 metros por segundo, si no mal recuerdo. ¿Ok? Es decir, aceleró de manera uniforme. ¿Okay? O de manera uniforme, según el problema. Bueno, hasta ahí, pues no sucede gran cosa. Ahora, lo importante es lo siguiente. Como todos los vagones, avanzan en la misma dirección, como todos los vagones avanzan en la misma dirección, la aceleración para el frente del tren, es la misma con la que avanza el último vagón. ¿Ok? Entonces, como todos los vagones se mueven, ¿ok?, en la misma dirección, ninguno se queda ahí quieto, sino toda la estructura se mueve como una sola, la aceleración del frente del tren va a ser la misma con la que avanza el último vagón, es decir, esta A, que aquí necesitamos. ¿Vale? Entonces, para el frente del tren, tenemos. Entonces, muy bien, ustedes ya habían dicho que era utilizar la ecuación que tenemos arriba, ¿no? Entonces, aquí la voy a reciclar, pero cambiando de las variables, ¿no? Porque ahora no estamos hablando del último vagón, sino vamos a hablar del frente del tren. Y ahí, para distinguirlo, lo vamos a utilizar la letra V. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿cómo queda la aceleración despejada? Sería velocidad al cuadrado Velocidad final al cuadrado, sí. menos velocidad inicial al cuadrado Velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? sobre 2 veces x final menos x inicial. Menos X inicial, correcto. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Qué valores para X final e inicial vamos a trabajar aquí? Sería para x final X inicial 0 X inicial 0, ¿sí? y final X final 180. 180. Y X final 180. Ahí está. Correcto, ya lo tienen. Muy bien. Entonces hacemos la sustitución de datos. A ver, entonces, velocidad final, ¿cuánto era? 23, ¿no? Si no me recuerdo. O 13. Si eran... 23, entonces está bien. 23 metros sobre segundo. Y esto al cuadrado. Menos velocidad inicial, el tren partió del reposo. Ahí está. Entre 2 veces, su valor era 180 metros, ¿ok? Era su posición final, menos su posición inicial. Ahí está.
¿Y eso cuánto da, muchachos? Ya con todo el resultado, con las unidades, por favor. A mí me dio 1.46 metros sobre segundo al cuadrado. 1.46, ok. A ver si alguien le dio algo distinto. Lo Igual tomaré. me dio lo mismo. Ok, entonces 1.46 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Esa es la aceleración con la que no solamente avanza el frente del tren, sino con la que va a avanzar todo el vehículo este, ¿no? Entonces, ahora sí, podemos utilizar esta información en la ecuación que tenemos aquí, pendiente, ¿no? Entonces, sustituimos. Entonces, finalmente, sustituyendo los datos conocidos y la aceleración calculada en la expresión o en la ecuación para la velocidad u, obtenemos. Ahora sí creo que tenemos toda la información. ¿Vale? Entonces, en la ecuación para u, ¿qué vamos a tener? Que u, la que queremos determinar, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ok? Porque tenemos que despejarla. La raíz cuadrada de, bueno, voy a poner así, u0 cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de posiciones, ¿no? Ahí está. Ahora sí, sustituimos los datos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? ¿Cuál es la velocidad inicial con la que partió nuestro último vagón? 0. 0 metros sobre segundo. Ahí está. Bueno, ahorita corrijo ahí. Muy bien. Más 2 veces la aceleración que acabamos de calcular, que eran 1.46 metros sobre segundo cuadrado. 1.46 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicando ahora, ¿quién? ¿Cuál es la posición final de nuestro último vagón? 180 metros, ¿no? 180 metros, correcto, para que se sitúe justo al lado del trabajador ferroviario. ¿Y su posición inicial? Menos 75 metros. Menos 75 metros, correcto. Ok, entonces ahí vean que va a haber un cambio de signo. O sea, lo que nos está diciendo este término en 180 menos 75 metros es la distancia total que recorrió, ¿no? El último vagón. Y se puede ver en la figura. Vean, tuvo que recorrer toda esta distancia para llegar a donde se encontraba el trabajo del ferroviario. Bueno, ¿y eso cuánto ya les da una vez que hacen toda la cuenta? ...27.28 metros sobre segundo. Ok, 27.28 metros sobre segundo.
Ahí está. Entonces, como ven, es un poco más grande que la velocidad con la que pasa en la cabeza del tren. No pasan con la misma velocidad. O sea, el trabajador no va a registrar la misma velocidad en el último vagón que que en el frente del tren. ¿Y eso a qué cree que se deba si es que si están avanzando con la misma aceleración? Porque ese cambio de casi 4 metros por segundo. Porque llevan posiciones diferentes. Exactamente, porque tenían posiciones diferentes. El vagón recorrió una mayor distancia que el frente del tren. Entonces, al recorrer una mayor distancia, le toma más tiempo, pues, poder acumular bueno, cambiar su velocidad. No tiene ahí un tiempo adicional que le permite aumentar su velocidad casi por 4.28 metros por segundo en comparación al frente del tren. Entonces, ahí la distancia es la que juega un papel importante, a pesar, repito, de que la aceleración con la que toda la estructura se movió. ¿Preguntas, muchachos, con relación entonces a este ejercicio o este ejemplo? ¿Mm? Ok, entonces, bueno, moraleja de este ejercicio es, bueno, ah, hay que plantear bien la información, ¿ok? Hay que entender bien la situación que se nos plantea para poder ubicar los datos, ¿no? Yo creo que eso es la parte importante. Así sabemos, por ejemplo, dónde va cada cosa, cada término, y no empezamos a hacer mezclas, ¿ok? Ahí de cosas. Pues como ven, la velocidad del frente del tren no se mezcló tal cual con alguna expresión del último vagón, ¿ok? Entonces ahí es algo importante que recordar. Ok, bien, entonces vamos a ver un siguiente ejemplo. Déjenme aquí poner la línea para dividir esta parte. Ok, entonces déjenme ir por el siguiente problema. Entonces nuevamente aquí vamos a tener varios objetos moviéndose. Ok, aquí está. Entonces nuevamente vamos a leer con atención lo que nos está dando de información el enunciado. Dice lo siguiente. Mary y Sally participan en una carrera, ¿no? De acuerdo como está en la figura. Todo es en una sola dimensión, ¿de acuerdo? Todo solo en el eje X. Nos dice, cuando Mary está a 22 metros de la línea de la meta, ¿ok? Vean, tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Y está a 5 metros detrás de Sally. Entonces Sally lleva la delantera, quien tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Sally, ¿ok? La que va a la cabeza, cree que ganará fácilmente y desacelera durante el tramo restante. ¿Ok? Entonces ya muy confiada de lo que le resta por recorrer la pista, va desacelerando con una razón de 0.50 metros por segundo hasta la línea de meta. Pregunta, ¿qué aceleración constante necesita ahora Mari, ¿ok? La que va en segundo lugar, durante el tramo restante de la carrera si quiere cruzar la línea de meta empatada con Sally? ¿Ok? Esa es la información que tenemos y el problema tal cual. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer, no sé, pues el análisis para
para determinar la aceleración con la que debe avanzar Mari para poder cruzar la meta y hacer empate con Sally. ¿Qué piensan ustedes que se podría hacer aquí? Pues usar la fórmula que utilizamos hace rato porque no nos da el tiempo. Ok, pero para conocer que, a ver, me voy a regresar a la fórmula. Ajá. A esta dices, ¿no? Sí. Ok, vale. Pero bueno, hay que ver qué datos tenemos ahí. A ver, si queremos utilizar esa fórmula, de hecho aquí va trabajador, le puse doble D. Si queremos utilizar esa expresión, muchachos, ¿qué datos necesitamos, pues conocer o tener a la mano? Velocidad inicial. La velocidad inicial. Ok, de acuerdo al problema, ¿lo conocemos? A ver, sí, ¿no? Mari lleva una velocidad de 4 metros por segundo. Muy bien. ¿Tenemos qué más? La posición inicial y Ok, la posición inicial. La posición final, incluso también podremos decir que la tenemos. ¿Qué dato no tenemos? la aceleración. Ok, ¿y qué otro dato tampoco conocemos? El Y la tiempo. velocidad final. La velocidad final, exacto. O sea, en esta ecuación tenemos dos incógnitas. Esa es la situación. Tenemos dos incógnitas. Entonces, lo adecuado en todo caso, si es que queremos utilizar y atacar el problema mediante esta expresión, esta ecuación, necesitamos ese dato. O sea, necesitamos conocer con qué velocidad se estaría moviendo Mari para cuando llegue a la meta. Si conocemos ese dato, podremos entonces tener toda la información necesaria para determinar la A, justamente como fue acá, vean, para el frente del tren. La pregunta es, ¿cómo determinamos? Si queremos utilizar, repito, esta expresión, ¿cómo podemos entonces, o sea, necesitamos como dato adicional a determinar la velocidad final con la que Mari necesita cruzar la meta? Entonces, a ver, ¿cómo creen ustedes que se puede ahí resolver esta parte? Digo, no, digamos, si queremos utilizar esta expresión, ¿no? O sea, si queremos utilizar esta expresión, que me parece totalmente válida, tenemos que trabajar un poco más. Bueno, tenemos que encontrar ese dato de la velocidad con la que Mari debe cruzar este, la, la meta. O tal vez alguien tiene alguna otra propuesta. También eso puede.
puede ocurrir. ¿Podríamos sacar la velocidad final de Sally? La velocidad final de Sally, ajá, ok, Y podríamos decir que es la velocidad final con la que debería llegar Mari para empatar. exactamente, sí, en efecto, o sea, aquí está el secreto, está, ¿no? Como nos dice que quiere llegar empatada con Sally, eso quiere decir que tienen que tener la misma velocidad cuando cruzan la meta. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos con la información que tenemos la velocidad de Sally? Con la misma ecuación. Con la misma ecuación, a ver, con la misma ecuación, Ah, ajá, y aquí tenemos toda la información. Sí, Tenemos la velocidad inicial con la que va Sally, tenemos la aceleración con la que, bueno, la desaceleración, recordemos que ya se cree triunfadora y empieza a avanzar con menos velocidad, y conocemos sus posiciones inicial y final. Muy bien, perfecto, entonces, vamos a determinar ello. Entonces, primero, eh, procederemos ajá, a determinar la velocidad con la que llega Sally a la meta, la cual será la misma velocidad con la que Mari debería llegar para, para empatar, ¿no? Para empatar con Sally. ¿Estamos ahí todos de acuerdo? Que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces vamos a determinar la velocidad con la que llega Sally a la meta, puesto que es la misma con la que Mari debería llegar para justamente empatarla. Bueno, para ello, fijamos el origen de coordenadas. ¿En dónde? A ver, viene la pregunta importante. ¿Dónde vamos a colocar el origen de coordenadas? Porque una vez que lo hagamos, ya todo ahí queda determinado. pues Mari estaría en el origen. Mari en el origen, ok. Entonces, vamos a... Entonces aquí Mari en el origen. Y todo esto es el eje X, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, para ello fijamos el origen de coordenadas, ¿ok? En la posición de Mari. De esta manera, Sally tiene la posición. ¿Y cuál es su posición inicial? 5 metros. La posición inicial, ajá, de 5 metros. 5 metros, correcto. Entonces X será igual a 5 metros. Exactamente. Y posición final, pues de una vez aquí. Y posición final, X así, 22 metros. 22 metros, correcto. Muy bien, ahí está. Ajá. Entonces, ahora sí,
utilizamos la ecuación que mencionaba, ¿no? Entonces, la velocidad final de Sally, le voy a poner B sub S de Sally, al cuadrado, es igual a la velocidad que tiene inicialmente Sally, ok, B0S, ok, al cuadrado, más 2 veces la aceleración por su cambio de posición. Esa es nuestra ecuación. Entonces, ahora sí, metiendo los datos que tenemos, B sub S, despejado, ¿qué datos vamos a ocupar? ¿Cuál es la velocidad inicial de Sally? 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo, correcto. Entonces aquí metemos 5 metros sobre segundo. Y eso va al cuadrado. Más 2 veces. ¿Qué valor de aceleración tiene Sally también? De 0.5 metros sobre segundo. De 0.05 metros sobre segundo, ok. .05 metros sobre segundo. Ajá. ¿Y qué más? Y ahora buscame la posición. Sí. O sea, posición final. 2 metros. 22 metros. ¿Sí eran 22? Ajá, 22. Ajá. Menos. Menos 5 metros. Menos 5 metros. Ok. ¿Y cuánto da este valor? $6.85. ¿Cuánto, perdón? 6.85 metros sobre segundo. Ok. ¿Y eso sería un valor congruente con el problema? Ujú. A ver. Eso será congruente porque vean lo que nos dice. Sally cree que ganará fácilmente y desacelera durante el tramo restante de la carrera. Es decir, ¿qué esperamos que suceda con Sally? Con la velocidad de Sally. Ah, espere, la aceleración la tomamos como negativa entonces. Exactamente. O sea, hablarnos de desaceleración quiere decir que que tiene que ir perdiendo velocidad, no ganarla, perdón. Y justamente si lo metemos así, vemos que está ganando velocidad y no es congruente con el problema. Entonces la manera de solucionar eso es recordar que en este caso el término desaceleración tiene que decir, nos está indicando que hay una pérdida de velocidad. Sí. Así quedaría 2.82 metros sobre segundo. 2.82 metros sobre segundo. Y eso ya está más acorde, ¿no? Con el contexto del problema. Ahora sí, este valor tiene más sentido. Porque como bien nos dicen, cree que va a ganar. Y entonces acelera. Ya, ¿para qué se esfuerza? Entonces disminuye. Y su velocidad con la que va a llegar a la meta es de 2.82 metros por segundo.
¿Vale? Entonces, muchachos, siempre sean ustedes autocríticos en la cuestión de los resultados. Vean que lo que obtengan, pues sí tenga sentido, ¿no? Con el problema que están resolviendo. Bueno, entonces esa es la velocidad con la que Sally va a llegar a la meta y que justamente, como mencionamos, va a ser la misma velocidad con la que Mari debe de llegar si quiere empatar con Sally. Entonces, ahora sí, utilizando este dato, podemos determinar la, la aceleración con la que Mari debe avanzar para empatar con Sally en la meta. Muy bien, listo. Aquí avanzar. Muy bien. Entonces ahora sí, podemos ocupar la ecuación que ya teníamos acá, la misma que nos habían comentado anteriormente, y tenemos ahora sí toda la información. De hecho, la ecuación que vamos a utilizar es esta, ¿no? Concretamente es esta. Entonces, utilizando esta ecuación, ya sabemos que la aceleración con la que debe avanzar Mari se calcula como la velocidad final de Sally, ¿ok? Porque es la que necesitamos igualar al cuadrado, menos la velocidad inicial de Mari al cuadrado, entre, perdón aquí, entre 2 veces su posición final menos su posición inicial. Listo. ¿Y esto cuánto es? Bueno, vamos a meter los valores. Entonces, ¿qué datos tenemos? Serían 2.82 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Menos su velocidad inicial, ¿cuánto era? 4 metros. 4 metros. Vaya, algo interesante. 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo. Cuatro metros sobre segundo cuadrado. Vaya, aquí algo curioso, pero bueno, ajá. Dos veces. Ahora su posición final tiene que ser 22 metros, ¿no? También. 22 metros. Y como posición inicial, 0 metros. ¿Y eso Profe, ¿no está mal algo? Sí, a ver. Algo está, como que ya ver la solución como que algo no cuadra, ¿no? A ver, numéricamente, ¿cuánto obtienen ahí? A mí me salió menos 0.18. Menos 0.18. Ok. Menos 0.18. Metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Son las unidades. A ver, entonces, a ver, ¿qué notamos aquí? ¿Por qué nos salta ahí algo?
Ujú. A ver, ¿por qué? Porque hay algo ahí que no, como que no marcha bien. El 2.82 no sería el de Mario, sí, porque igual está desacelerando, tendría que llegar con una mayor velocidad. Ujú. A ver, supone que Mari, quiere cruzar la meta empatada con Sally, ¿no? Entonces, al menos su velocidad debería ser la misma. Pero estamos encontrando que si eso sucede, ajá, o sea, estamos bajo ese supuesto, de que si eso sucede, lleva a que Mari debe de desacelerar. Y pues, de acuerdo al problema, creo que eso no es lo que debería estar sucediendo, ¿no? Ella tiene que acelerar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces aquí el resultado que estamos encontrando no es congruente con lo que se esperaría. O sea, numéricamente todo está bien. Sin embargo, el resultado como que contradice lo que estamos esperando que suceda. ¿Ok? Vamos a dar pausa a la sesión. ¿Ok? Ya pasan de las 10:30. Y bueno, en lo que nos tomamos este break, vayan ustedes pensando, a ver, ¿cómo entonces darle solución a esto? ¿Cómo arreglar esto? ¿O qué otra ruta podemos tomar para darle respuesta a este problema? Porque así como lo estamos planteando, ¿ok? No hemos, digamos, hemos tenido cuidado con los signos, hemos tenido cuidado con todo, pero nos lleva a un resultado que no parece congruente, que no es el esperado. ¿Vale? Entonces, son 10:36, 10:40, a las 10:45, 10:50, para terminar este ejercicio y ver uno más que va a ser importante que veamos para su tarea. ¿Ok? Mientras ahí, si tienen la oportunidad de pensar un poquito acerca de este problema, háganlo por favor. Entonces nos vemos en unos minutos más, muchachos.